Bien, vamos a hablar un poco de política, ¿no? Que está en medio del drama nacional también, siempre jugando un papel muy importante en el perfil público. Bueno, vamos a conversar con María Verdial, vicepresidenta del MAS. Bienvenida, María. Gracias, Gracias Carlos, por la estar con invitación. nosotros. Y uno mira este panorama político que tenemos enfrente, esto que se avecina de primarias, el cuestionamiento de parte de la dirigencia del gobierno, lo que está pasando, la perturbación del proceso, los inhabilitados. Bueno, ¿y qué es lo que hay hacia el futuro? ¿Cómo lo visualizan ustedes desde el MAS, por ejemplo? Bueno, mira, nosotros decimos que lo que se ve como positivo es que todos estamos en la ruta electoral. Anteriormente se hablaba de abstención, la no participación. Ahorita todos los sectores democráticos del país estamos en la ruta electoral. Está por realizarse las primarias si se permite que se realicen las primarias, porque están amenazadas. En las últimas semanas hemos visto como la posibilidad de una averiguación por parte de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional y hasta una investigación por organismos de seguridad como el SEBIN. Eso es lo que corre. Es más que, yo diría que más que una investigación se tendría que ver como un amedrentamiento directo a quienes presiden la Comisión Nacional de Primaria. Y lo que eso significa, nosotros decíamos y señalábamos el día lunes que debería permitirse que se realicen las primarias sin ningún obstáculo. Ahora, tenemos que ver después del resultado de las primarias, gana un inhabilitado, una inhabilitada. Sí, ¿qué va a pasar después? ¿Qué va a pasar después? Se van a levantar las inhabilitaciones. Ya sabemos que estamos en contra de lo que significan las inhabilitaciones en un proceso judicial que tenga una sentencia definitivamente firme. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, fijar estrategias, esperar con paciencia, tener paciencia, pero seguir adelantando todo lo que se tenga que adelantar. ¿Qué significa esto? Bueno, casi que surfear todas las olas de los obstáculos que se van a poner en el camino antes del 2024. Ahora, fíjate el panorama. Bueno, el MAS todavía no tiene definición, ¿no?, en cuanto a la parte electoral, en este sentido. Nosotros estamos apoyando las primarias, claro, pero no tenemos candidato porque claro, decimos que el candidato tiene que... Decimos, tenemos candidata que es Venezuela, pero no como algo vacío, sino simplemente decir, mira, tiene que crearse o construirse una candidatura creíble, una candidatura fuerte, una candidatura que recobre la confianza del elector, que el elector no significa que esté muy molesto con el gobierno y que esté a favor de los sectores democráticos. Ahora, de la ¿cómo oposición. vislumbran ustedes, María, bueno, ganara una persona inhabilitada, ya sea mujer, ya sea hombre, en fin, de los que están dentro de ese contexto? ¿Qué puede pasar el otro día? O sea, ganas una elección, estás inhabilitada o inhabilitado, ¿y qué puedes hacer? Bueno, nosotros decimos que quien gane las primarias, o sea, el que llegue debería tercero, ser el dice, gran componedor de lo que se va a construir. Hay una realidad, un hecho material concreto, que es que inhabilitado no te puedes presentar a la inscripción en el CNE porque te arroja un código donde no permite el proceso, o sea, finalizar lo que es el proceso de postulación ante el órgano electoral. Bueno, eso es una realidad. Entonces, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Construir, repito, porque a lo mejor se dan las primarias a las cuales el MAS está apostando y no es posible, no es viable la inhabilitación. Inconstitucional, ilegal, todos los adjetivos que se le quieran colocar. Pero está ahí, es un hecho real. Entonces, bueno, ¿qué se va a hacer? Es ahí donde nosotros decimos la filosofía varina. La filosofía varina es las respuestas que dio los sectores democráticos. En otro momento ha podido decir, bueno, me quitaron la gobernación, no voy. O no, me inhabilitan bueno, no hay posibilidades de inscripción, hay que irse a la abstención. No, se mantuvo hasta que se llegó a Garrido, que, bueno, es ahora el actual gobernador. Entonces, parte de eso es la respuesta, y la respuesta tiene que ser con estrategia. La respuesta no puede ser con temores o con un salto al vacío sin ninguna expectativa. Ahora, tendría que haber un compromiso, María, también de todos los factores que intervienen y participan, no solo los partidos, sino las individualidades. Es decir, no se puede esto, busquemos esta propuesta. Bueno, UNT y Primero Justicia llegaron a un acuerdo sin definir candidaturas en ese sentido. Se ha dicho, no, es que está apoyando a Capriles. Bueno, se sabe que Capriles está inhabilitado. Algo puede surgir de allí. Otros dicen, bueno, va a surgir Rosales diciendo, bueno, yo estoy aquí, yo soy el candidato del consenso. Otros dicen, no, el que llegue tercero, no, que siga Prosperi, no, y si es del Solórzano, entonces, aquel galimatías y aquel enredo Eso es cierto, pero es que tenemos que tener claro que no solamente los sectores que estamos apoyando a las primarias, aún no perteneciendo a la plataforma unitaria, y están partidos que no pertenecemos a la plataforma unitaria, somos suficientes.
aquí todos somos necesarios. Aquí hay personalidades, hay individualidades, hay organizaciones políticas que creen en el consenso, por ejemplo, o que creen en el outsider y que no están en las primarias. Gana un candidato inhabilitado, están estos sectores, bueno, el encuentro de todos los sectores es lo primordial. Por eso decimos, quien gane las primarias tendría que ser el gran convocante para al día siguiente, bueno, señores, ¿qué vamos a hacer? Tenemos un candidato que ganó las primarias, pero está inhabilitado. O no está inhabilitado y tiene la posibilidad de, bueno, vamos a llamar también a aquellos que creen en el consenso, que creen en el outsider. Bueno, ¿cómo hacemos para construir esa candidatura robusta en mira al 2024? También está el otro sector de la oposición, el que tiene representación en la Asamblea Nacional, el sector que se denomina Alianza Democrática, hay un sector de AD, otro sector de COPEI, está Cambiemos, está, en fin, el sector de Bertucci, bueno, allí también hay otro, sector, y estos que se lanzan como independientes también. También, es que, repito, todo eso está en el panorama político nacional. Tiene el sector, lo que llaman la Alianza Democrática, pero sin embargo Cambiemos y Avanzada Progresista creo que no tienen el mismo candidato, que la visión que tiene la alianza que habló COPEI de Alvarado y que habló Bertucci y Bernabé. Eso es otra alianza. Entonces, bueno, hasta ahí están divididos en los que están con representación en el Parlamento. Vamos a darle tiempo al tiempo, aunque en la política dice que, bueno, que todo tiene que ser el mediatismo, y eso el inmediatismo no nos ha llevado a buen destino. Es necesario, repito, esperar el resultado de las primarias, que el gobierno permita que se realicen las primarias y que vayamos en buena lid a un proceso electoral en el 2024 y sumar el mayor voluntades para la construcción de una candidatura unitaria, con no solamente sectores políticos, toda la sociedad venezolana, con el mayor apoyo, y por eso hablamos de la filosofía Barinas. En Barinas la oposición fue dividida, y sin embargo los resultados fueron, bueno, contundentes. Ahora, en cuanto a la diferencia que se dio, que arrojó el primer proceso. Tú asomas la posibilidad de que se fuera a perturbar el proceso con una decisión judicial o de otro tipo. ¿Qué pasaría si eso ocurre? Bueno, dinamitar las primarias significa que, imagínate que se dinamiten las primarias y se levanten todas las inhabilitaciones. Pero dinamitarla con tan poco entusiasmo que hasta ahora parece ser que se pero de todas maneras son válidas en cuanto a lo que significa las primarias. Las primarias no es una participación masiva de todo el país. Claro que no. Las primarias por lo general son maquinarias políticas que van al proceso interno de un determinado número de partidos. Bueno, vamos a hacer una pausa y seguimos conversando. Estamos con María Verdial, vicepresidenta del MAS. Bien, seguimos compartiendo con María Verdial, vicepresidenta del MAS. Bueno, sí, hay muchas cosas, ¿no?, alrededor de este tema de primaria. Por lo pronto, bueno, el gobierno está a la expectativa, otro sector de la oposición, por ejemplo, fíjate, conversábamos aquí con gente vinculada a la AD de Bernabé Gutiérrez, concretamente con Leomagno Flores, y ellos dicen que ellos quieren también una consulta de base, pero a la par están hablando de entenderse con las personas o con los grupos políticos o la persona que finalmente sea el candidato. Ellos quieren identidad, cercanía también. Bueno, pero eso lo dice el AD de Bernabé, lo dice también Juan Carlos Alvarado, que al día siguiente de las primarias, el acercamiento. Mira, todo eso es viable y todo eso es factible en la política. Ahora, pensar que no hay, es indiscutible que hay una oportunidad en el 2024 de cambiar los destinos del país. Ahora, lo que no podemos tener chance es de equivocarnos nuevamente. ¿En qué? En la estrategia, en los pasos que se dan, en las formas de responder ante los obstáculos que se presenten, porque se van a presentar muchos obstáculos antes del 2024. Entonces, bueno, repito, la dirigencia política tiene una gran labor por delante y es el entendimiento, es la posibilidad de construir esa candidatura robusta y fuerte para recobrar la confianza del electorado que no cree ni en un sector ni en otro. Ahí el electorado está descontento y por más que, bueno, las primarias pueden generar algún apoyo a una candidatura u otra, un entusiasmo,
De aquí al 2024 hay mucha agua por Sí, correr. la gente está como muy reticente frente a la política hoy Así día. es. Bueno, hay razones, vives el día a día, estás en la supervivencia, estás con tu tema personal y particular. La para poder- situación económica del Claro. país es muy grave. En ese sentido también la gente tiene mucha razón en ser poco, digamos, o un poco entusiasmada Bueno, pero es frente que al no, proceso. hasta que no arranque en realidad, bueno, el 2024, la fecha Sí. de las elecciones, que entre el entusiasmo electoral, el ciudadano está en el día a día sobreviviendo en un país en crisis. Ahora, en ese contexto también se habla, María, de las conversaciones discretas, reservadas entre representantes del gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de Venezuela. Del Así otro es. lado, lo que llega a asomarse apunta que, bueno, tiene que haber elecciones libres, no puede haber inhabilitaciones, el tema de los presos políticos y el gobierno con mucho sigilo y mucho silencio alrededor de todo esto. ¿Qué tanto pudiera incidir en el futuro político venezolano? Si se Bueno. llegase a algún tipo de acuerdo, ¿no? Yo creo que sí se está trabajando en las posibilidades de acuerdos y de acuerdos que tienen que ver también con el ingreso de recursos al país, el ingreso de recursos retenidos, la posibilidad de las transacciones con la empresa, la industria petrolera, pero plenamente, el acercamiento con los Estados Unidos y también lo que está haciendo bilateral el gobierno con otros aliados. Sí, El bueno. tema de China, de Rusia, Sí, sí. todo lo que tiene que ver Turquía. Otro en el eje de las relaciones, o un plan B. Si no me resulta el plan A, tengo un plan B por acá. Pero, repito, ojalá que a favor de Venezuela se termine de concretar el acuerdo. Dice que hay posibilidades de un acuerdo para fijar elecciones en el último trimestre del próximo año. El gobierno tiene que tener también un margen de maniobra para poder tratar de recuperarse, entre comillas, porque los números no le dan. Por todo el desastre que hemos narrado de cómo está la situación de la oposición, el gobierno no la tiene muy sencilla para lo que es las elecciones del 2024. Claro, pero con una dispersión opositora, a pesar de las dificultades y a pesar de lo que las encuestas señalan de que no está bien visto el gobierno, pero tiene una ventaja allí. Mira, si se construye una candidatura con el mayor apoyo y respaldo de la sociedad venezolana, no hay ninguna posibilidad de que el gobierno repita en el 2024. Ahora, hay que también ser realista y hay que generar lo que va a ser la transición. No es acabar con todo. Quien gane y quien tome la presidencia en el 2024 va a tener que lidiar con los poderes públicos que son afines al gobierno, con una Asamblea Nacional con mayoría del gobierno, con la mayoría de las gobernaciones, de las alcaldías y por supuesto con las Fuerzas Armadas que son institucionales. Es ahí donde hay que ubicarse. Y hay que ubicarse. Trabajo nada fácil, ¿no? No, nada fácil, pero que hay que transitar. Mira, eso de que si el gobierno, primero este es un gobierno derrotable, y entonces esa ficción. Un gobierno que está en las condiciones que está el gobierno actual, por supuesto que quiere alejar al elector de las urnas electorales. Bueno, ¿con qué? Con la fantasía, con el yo soy invencible, no hay posibilidades y con la división opositora. Porque también la división opositora sirve, como dice un amigo mío, parafraseando, como el arma secreta. Cuando no hay posibilidades de que el gobierno esté muy mal, bueno, entonces llega la oposición y pone la torta. Eso es parte del juego que está sobre la mesa. Pero este país, la mayoría de este país, decidió cambiar. Ahora, hay que construir esa alternativa donde se va a dirigir todo ese sector de la población, no población opositora. Todo el país decidió cambiar y es ahí hacia donde va a apuntar. Ahora, el problema está trabajar en esos matices que tiene la oposición, porque son diversos. No, por supuesto. Son, y bueno, además a veces irreconciliables. Son Sí. históricos e irreconciliables que en política no debería ser. Claro, para pero en nada. el pasado, si haces un poco retrospectiva, te das cuenta que a pesar de las diferencias conceptuales y de forma, incluso ideológicas, entre lo que eran los partidos tradicionales, la socialdemocracia, la democracia cristiana, la izquierda, representada en su diversidad. Pero había el contrapeso MAS en como los un poderes. referente, ¿verdad? Pero había posibilidades de entendimiento, ¿no? En De medio de todo. entendimiento y de contrapeso, los contrapesos Claro. en los poderes públicos que son imprescindibles y algo que es fundamental en la democracia que se llama alternabilidad en el poder. Definitivamente. Bueno, vamos a ver qué pasa. Volveremos a hablar en próxima fecha. María, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por la invitación, Carlos. Bueno, la pausa, el regreso a Arte y Espectáculos en lo actual.